Acababa de terminar un nuevo clásico en Lima, Perú. Las barras de Universitario y Alianza Lima se retiran de las tribunas del Monumental, pero en los palcos se inicia una pelea entre hinchas de ambos equipos. Se rompen vidrios y vemos que un grupo de gente empieza a pasar palco por palco, agrediendo, tirando cosas. Ya cuando están cerca a nosotros, y yo también cojo cosas y les empiezo a tirar como para que no lleguen al palco, porque en el palco del costado habían niños, había mujeres. Las broncas entre hinchas de Universitario y Alianza Lima ocurren casi desde hace 100 años. Una vez más, la violencia y no el fútbol es el foco de atención. En esta ocasión, un hincha de Alianza Lima pierde la vida. 3 barristas de Universitario son señalados como culpables. Este chico pues viene de una familia económicamente poderosa y entonces se convirtió pues en un ícono en un sentido negativo. Se escapan y se esconden de la justicia en una primera instancia. Todo el país está conmocionado. ¿Quién o quiénes asesinaron al hincha de Alianza Lima? ¿Cómo se produjo la muerte? ¿Había una bronca entre hinchas en ese momento? ¿Lo mataron entonces por llevar la camiseta del equipo rival? Este es el capítulo de Walter Oyarse, Morir por la bandera. Mi nombre es Fabián Duque, periodista deportivo. Esto es Historias detrás del fútbol. El 24 de septiembre de 2011 se juega un nuevo clásico del fútbol peruano. Universitario de Deportes recibirá en su estadio a la Alianza Lima. Se trata de los 2 equipos más populares de este país. Estos 2 clubes tienen además una rivalidad de casi 100 años y en las últimas décadas los enfrentamientos se han trasladado también a las calles. Cuando hay un clásico entre U y Alianza, la capital, Lima, se paraliza. Mauricio Madrid es un periodista que ha investigado ampliamente esta rivalidad y el comportamiento de las barras peruanas. La policía realiza operativos en donde trata de acompañar a la barra en el camino al estadio. Esto para evitar que, de hecho, no hagan saqueos ni destruyan las cosas en su caminata y que además ambas barras no se encuentren. Estamos hablando de una situación de violencia de más de 20 años en donde se generan enfrentamientos, quema de buses, robo de banderas, emboscadas con todo tipo de armas, lanzamiento de molotovs y todo esto que genera mucho rencor entre ambas hinchadas. Este partido produce grandes expectativas en todo el país y se suele jugar a estadio lleno. Walter Oyarse, un oficial de la Marina en retiro, me cuenta que un amigo y socio le ofrece acceso a 2 palcos situados encima de la tribuna sur, donde se ubica la hinchada de Alianza Lima. Walter habla con su hijo, quien también lleva su nombre y comparte su pasión por Alianza. Walter me dijo, papá, yo voy de todas maneras. ¿Ya? Yo voy a pasar a mis amigos. Ese día, desde que nos despertamos en la mañana, ya era fiesta. Hablábamos solamente de que ojalá que gane Alianza, porque los 2 equipos estaban muy parejos en ese momento. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo te vas a ir? Entonces él me dice, papá, voy a irme a almorzar con mis amigos y de ahí nos vamos a ir al estadio. Walter hijo se junta con varios amigos, entre ellos uno a quien, para proteger su verdadera identidad, llamaremos Guillermo. Creo que me identifiquen como Guillermo porque en estos años he recibido amenazas, entonces prefiero hacer mi identidad. Walter, Guillermo y sus amigos salen hacia el estadio con horas de anticipación. Ellos, como el resto de hinchas de Alianza, van en condición de visita en el Estadio Monumental. Universitario juega de local. Preferíamos siempre ir la camiseta en la maletera, ¿no? Escondida, y ya una vez adentro del palco te la sacabas, te ponías tu camiseta, todo normal. Te podías cruzar con hinchas de la U y lamentablemente no sabes con quién te puedes cruzar y podían hacer algo. Pero igual nosotros no éramos de pelearnos, no éramos barristas, entonces preferíamos evitar ese intercambio de insultos o ese intercambio de peleas. El grupo llega al estadio 2 horas antes del partido y se ubica en el palco C128, en las alturas de la tribuna sur, asignada a los hinchas de Alianza Lima.
Hemos llegado al estadio y hemos visto el palco del costado que no llegaba nadie, entonces pucha, ojalá no venga nadie, cosa que podemos estar más tranquilos, ¿no? Porque teníamos el pensamiento de que a los palcos iba familias, entonces ya no puedes gritar las malas palabras, entonces ya. Y llegó una familia que era hincha de Alianza, llegó no tan temprano como nosotros, llegó más tarde, y ellos sacan una bandera, y su bandera era bien grande, y nos piden, por favor, ¿pueden colgar, puedo poner la bandera? Y nosotros, sí, normal, o sea, es una bandera. Faltan 7 partidos para que termine el clausura, y tanto Universitario como Alianza Lima necesitan los puntos. Ha pitado el doctor Garay. Ya se juega aquí el clásico del fútbol peruano, Universitario Alianza. El partido es intenso, Universitario adelanta en el marcador, pero Alianza lo empata minutos después. Cuando termina el primer tiempo, Walter hijo quiere buscar a su padre que está en un palco en un nivel más abajo. Walter dice, ya vengo, voy a ver a mi viejo. Entonces me acuerdo que le digo, sácate la camiseta porque no va a pasar algo. No, estaba bajando solo, ¿no? No se podía encontrar con alguien de la U y puede pasar. Como algo ya que tienes normalizado, ¿no? O sea, sácate la camiseta. Entonces, se sacó la camiseta, fue con su polo normal. Yo estaba en el nivel B y Walter estaba en el nivel C, o sea, un piso más adelante y digamos unos 50 metros alejados desde la perpendicular de mi par. Entonces él baja con mi sobrino, que en ese momento tenía más o menos unos 14 años. Y comenzamos a conversar. Entonces me dice, ¿y qué te parece el partido? Yo le digo, mira, el partido está bien parejo, cualquiera puede ganar. Sí, ojalá viejo que ganemos. Él va con un polo color medio guinda. A la hora que nos despedimos se da algo que para mí es, o sea, lo tengo de una manera muy, muy marcada, es que él cada vez que nos separábamos, él me daba un abrazo y ese abrazo para mí es muy significativo y siempre me daba un beso en la mejilla y me decía, te quiero, viejo. Pues le dije, ¿nos vamos a regresar juntos o te regresas con tus amigos? No, nos regresamos juntos. Ya, perfecto. Entonces, así quedamos. El juego se reanuda. Universitario anota un gol en el último minuto y se queda con la victoria. Ha pitado el doctor Garay. Final del clásico en el Monumental. Ha ganado Universitario, que necesitaba tal vez una victoria así. Cuando el juego termina, las barras se retiran de las tribunas. Los vigila la policía. Pero en los palcos, la vigilancia es menor. Guillermo escucha algo que lo pone en alerta. Y empezamos a escuchar bulla, que empiezan a tirar cosas, se rompen vidrios. Entonces como que vemos que un grupo de gente empieza a pasar palco por palco, agrediendo, tirando cosas. Ya cuando están más o menos cerca a nosotros, llegando, yo también cojo cosas y les empiezo a tirar como para que no lleguen al palco, porque en el palco del costado, como te dije al principio, habían niños y habían señores, ¿no? Había mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? La primera reacción es, no hablo por mí, acá no nos tenemos que pelear, o sea, porque no había otra. Entonces, Walter se pasa al palco del costado, donde estaba la familia, ¿no? Donde estaban las mujeres, los niños, y yo me paso atrás de él. Entonces, empieza la pelea. Desde su palco, Walter padre escucha la pelea. Nos damos cuenta que había, pues, el tema no estaba muy, muy tranquilo. Yo comienzo a llamarlo a Walter y no me contestaba. Entonces le digo, Changuete, nos va a demorar la salida. Y en eso, uno de mis amigos se asoma a la ventana y dice, oye, Walter, abajo hay un cuerpo y con camiseta de Alianza. Entonces yo saco la cabeza y veo un cuerpo con camiseta de Alianza que estaba a la altura más o menos de la línea de los palcos y yo dije, ¿sabes? No puedo ser tan piña, ¿no? Puede ser uno de los amigos de Walter. Porque yo a Walter lo tenía ubicado con su camiseta guinda, ¿no? Entonces salí corriendo. Cuando entro al palco, la puerta estaba rota porque le habían hecho un forado y estaban ahí los sobrinos. Uno de ellos me dice, tío, me dice, lo han tirado al vacío. Mi sobrino estaba ahí, medio congelado ahí, ¿no? Estaba traumado el chico, 14 años. Entonces yo me acerco a la ventana y veo el cuerpo de Walter en el piso. Entonces yo lo que hice es, tengo que llegar ahí al primer piso, pero no conocía un acceso directo. Le dije a mis amigos, es mi hijo el que lo han tirado. Me vuelvo a acercar a la ventana y veo que ya se lo estaban llevando los paramédicos, ¿no? Sin poder llegar hasta él,
Walter ve que a su hijo lo lleva a la ambulancia y sale del estadio con un amigo. Entonces yo le dije a mi pata, llévame a la clínica. Y yo me acuerdo que le he dicho, tú manejas, llévame a la clínica, y ha llegado un momento que he hablado por teléfono y lo he llamado a un amigo que se llama Abel Figueroa, que en ese momento era coronel de la policía, un compañero de colegio. Yo le digo, Abel, te habla Walter Oyarce, a mi hijo es el que han tirado ahí en el Estadio Monumental, por favor quiero que me digas a qué clínica lo están llevando. Entonces él me dice, Walter, yo estoy de servicio. ¿Estás manejando? No, Cholo, está manejando un amigo. Ya tu hijo ha fallecido, me dijo, y lo han llevado al hospital de Ate. Y de ahí no me acuerdo nada hasta que llegaba al hospital. Y bueno, la alegría pasó a ser tragedia en el Monumental, luego de conocerse el deceso de un hincha de Alianza Lima, que fue lanzado al vacío. Ahí vemos en imágenes a Walter Oyarce, que hay muchas versiones, unas que fue agredido desde el balcón, otras que estuvo bajando una banderola, pero lo más cercano es que fue agredido por un grupo de hinchas universitarios y parece inminente el veto de este estadio, ¿no? La muerte de Walter Oyarce, un joven de 23 años, durante el Clásico, consterna al país entero. Todos los medios hablan del hecho. Se trata de un hincha de Alianza Lima en el estadio de Universitario. ¿Fue por eso acaso que lo mataron? Lo primero que pedimos ya cuando entramos a trabajar en la investigación fue ver las cámaras de seguridad. Esta es la voz de José Ugaz, abogado que representó a la familia Oyarce en el proceso judicial por la muerte de Walter. Pero curiosamente, resulta que en el momento en el que se produce este incidente, las cámaras de seguridad giran y dejan de tomar hacia los palcos y más bien se concentran en tomar la salida de la gente del estadio. Eso generó una suspicacia inmediata porque no hay que olvidar que esto ocurre en el estadio Universitario y que los principales agresores eran de Universitario Deportes. La pelea se da cuando el partido ha terminado. Por eso las cámaras de prensa tampoco captan la caída, pero sí muestran una imagen que sucede instantes después. En ella se ve a dos barristas de Universitario en los palcos, donde se da la pelea. Ellos miran hacia la tribuna, pronto son identificados. Se trata de José Luis Roque, conocido en la barra de Universitario como el Cholo Payet, y David Sánchez Manrique, a quien llaman el Loco David. En adelante me referiré a ellos como Payet y David para no contribuir a un lenguaje racista y discriminatorio. El periodista Mauricio Madrid me cuenta cómo reaccionan estos barristas tras darse a conocer estas imágenes. Se escapan y se esconden de la justicia en una primera instancia. El Loco David viaja hacia Miami y el Cholo Payet también se esconde. Todas las sospechas recaen en David y Payet, pero uno está fuera de Lima y el otro permanece escondido. Mi nombre es José Urquizo Laechea, soy abogado penalista y fui contratado para defender a David Sánchez Manrique Pancorbo. El abogado Urquizo asegura que David fue señalado como culpable por un prejuicio social. Este chico, David Sánchez Manrique, pues viene de una familia económicamente poderosa, podríamos decirlo, ¿no? Es tipo educado y entonces se convirtió pues en un ícono en un sentido negativo. Él viaja porque después de estos hechos obviamente también tendría algún sentimiento por haber estado golpeando a la gente. Pero luego cuando está en Miami, según él mismo lo menciona, habló con su padre es una persona muy directa y muy correcta además. Le preguntó así directamente, ¿tienes algún tipo de responsabilidad? ¿Tú lo has hecho? Y dijo que no. Entonces, ¿tienes que venir? Y vino. Cuando David llega a Lima es detenido por la policía como sospechoso por la muerte de Walter Oyarce. Por su lado, Payet se entrega a la policía. Esta es la declaración frente al juez en la que describe la caída de Walter. Ampilio avanzado, en un momento dado ha estado ya muy cerca de él, ha metido la mano derecha entre la pierna y el vidrio de protección, ha metido la mano izquierda, ha hecho este movimiento. En su declaración, Payet involucra a una tercera persona, José Luis Valverde, más conocido en la barra de Universitario como Negro Ampilio. En adelante, para mí, Ampilio. El señor que estaba con la camiseta de Alianza ha puesto resistencia, supongo, y el vidrio de protección ha funcionado como una especie de palanca.
El cuerpo del señor ha caído para atrás, con las piernas para arriba. Payet asegura que Ampilio ha jalado los pies de Walter provocando su caída. El periodista Mauricio Madrid ha entrevistado varias veces a Ampilio y a su esposa Lorena como parte de una investigación para su libro sobre este caso. Tras sucederse los hechos del asesinato de Walter Oyarse, el negro Ampilio decide ir a la ciudad de Huaral. Sin embargo, por la noche su celular suena. Según Ampilio, se le acerca a Lorena luego de la llamada y le dice: Lorena, me están ofreciendo 200.000 soles para echarme la culpa. Y Lorena pregunta: ¿echarte la culpa de qué? Ampilio dice: de cargarme al muerto. Y Lorena le responde: ¿tú crees que 200.000 soles va a valer tu libertad? Tú tienes que ponerte a pensar que estás dejando a una niña de 2 años y medio. Yo sé que habrá un juicio, pero si eres inocente, pues demuéstralo. Ampilio le dice: Lorena, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de gente que tiene mucha plata y poder. ¿Tú crees que me van a creer? Y Lorena le dice: posiblemente no, pero más a futuro, tu hija no va a tener que agachar la cabeza porque su papá no mató a alguien. Ampilio, con los consejos de Lorena, dice que no y no acepta el dinero. Ampilio se entrega a la policía, pero no reconoce su responsabilidad. A las 2 semanas, la defensa de David Sánchez Manrique presenta el testimonio de un testigo que estaba en un palco cercano y no participó de la pelea, pero asegura haber visto lo que sucedió. José Urquizo, ex abogado de David, me cuenta cuál es la versión de Yamil Galilla. Yamil Galilla es una persona que llegó posteriormente y declaró que Walter Oyarse, que se había subido, porque hay un fierro, hay una barra, intentó patear al Cholo Payet, perdió el equilibrio porque él estaba en la parte superior, no en el vidrio, perdió el equilibrio y cayó. Pero para el abogado José Ugas, las declaraciones del testigo Yamil Galilla no tienen validez. Presentan este testigo que tenía muy dudosa credibilidad, primero por sus antecedentes personales, ¿no? Es una persona que su propia esposa incluso dio información de que era un tipo sumamente agresivo, mitómano, etc. Las autoridades continúan con la investigación. Los principales acusados, David, Payet y Ampilio, niegan haber asesinado a Walter. Meses después de su muerte, se convoca a los sospechosos y a los testigos a una reconstrucción de los hechos en el Estadio Monumental. Guillermo estuvo con Walter en todo momento. Él es uno de los testigos. El día de la reconstrucción de los hechos, me acuerdo porque fue un día bien largo y fue un día fuerte porque los íbamos a ver a ellos directamente, ¿no? Iba a estar, no sé, el fiscal, quién exactamente está ahí en el momento, pero todos teníamos que recrear nuestros movimientos. Para el abogado de Oyarse, esta jornada es clave para que identifiquen lo que verdaderamente pasó. En la reconstrucción se produce una serie de elementos que sirven para confirmar la teoría del caso que nosotros estamos manejando. Se produce este partido en el Estadio Universitario de Deportes, que es conocido como el Monumental, y ocurre, como se ha visto en las imágenes después, de que un grupo de barristas de Universitario de Deportes, enardecidos porque habían estado tomando licor desde temprano, pero lo cierto es que estaban muy alterados, empiezan a saltarse los asientos y las vallas hasta llegar al lugar donde estaban los palcos, donde había gente hinchando por Alianza Lima, con camisetas de Alianza. Ahí habían grupos familiares, incluso gente adulta con sus hijos pequeños. Había una banderola que habían desplegado en uno de estos palcos del Club Alianza Lima y esta gente de la barra de la U lo que tenía como objetivo era capturar esa bandera. Hay una historia que señala que meses antes los barristas de Alianza habían logrado capturar una bandera de Universitario de Deportes. Es una suerte de trofeos en medio de estos grupos agresivos. Guillermo recuerda que él está con Walter cuando ve llegar a los barristas de Universitario. El enfrentamiento ha sido en el límite del palco, de nuestro palco vecino, con uno más, ¿no? Entonces ahí Walter se ha empezado a pelear, yo también, pero digamos, yo como que siempre un poquito más atrás de Walter. Entonces Walter trata de regresar ya y pasa una pierna del límite del palco de ellos, tiene una pierna en cada lado, ¿no?
y le levanta la pierna el que estaba con la camiseta crema, que era el Cholo Payet, como para que se caiga, le levanta la pierna y David, que era el que estaba con gorrita negra y suéter plomo, lo golpea del pecho. ¿Qué pasa? Que al momento de que lo levanta de la pierna, el vidrio, si tú estás parado, el vidrio que da la cancha, digamos, te llega a la mitad de la espalda. Pero este pata, al momento de levantarlo de una pierna, hace que sobresalga. Y Walter como que lo golpean en el pecho y él gira, como que tratando de cogerse de algo, pensando, pues, ¿no?, de que estaba el vidrio, algo así, y siente que no hay nada. Entonces, y ahí es cuando se va para atrás. La versión de Ampilio es similar a la de Guillermo y la mayoría de testigos. Para el abogado Ugas, esta coincidencia es clave. Ampilio duda, pero finalmente decide luego hablar con su esposa, que de ninguna manera se iba a incriminar él, y entonces se convierte en el principal testigo de cargo. Confiesa y dice: yo efectivamente he estado ahí, yo he entrado con el grupo de los agresores, pero ya cuando esto se empieza a salir de control me contuve y he visto cómo el Cholo Payet y el Loco David han venido y uno lo ha empujado y el otro le ha levantado la pierna, y eso es lo que ha precipitado la caída. Y después las contradicciones en las que David y Payet entran ellos mismos evidencian que Ampilio, por lo menos a nosotros, nos llegó al convencimiento de que Ampilio estaba diciendo la verdad. La mayoría de testigos señala a David Sánchez Manrique, alias el Loco David, y a José Luis Roque, conocido como Payet, pero ellos nunca han reconocido su responsabilidad de manera pública. Guillermo me cuenta que el día de la reconstrucción se quedó a solas por unos segundos con ellos dos. Me acuerdo que en un momento la fiscal, no sé quién era la que llevaba el caso en ese momento, se va para ver la versión de otro testigo. No me acuerdo si el Cholo Payet o el Loco David, uno de ellos le dice al otro: ahora sí son machitos. Hubieran sido machitos el día que tiramos a su pata, ¿no? El proceso judicial duró casi 3 años. La defensa de David presentó peritos que indicaban que Walter cayó sin impulso. Del lado de Ollarse se impusieron pruebas forenses que demostraban lo contrario. Finalmente, el 5 de marzo de 2014, la justicia peruana da su veredicto. En tal virtud le impusieron a David Sánchez Manrique Pancorbo y José Ruiz Roco Alejo como pena única por los delitos contra la vida del cuerpo de la salud, homicidio calificado por alevosía y por el delito contra la tranquilidad pública, 35 años de pena preventiva de libertad. Tras el asesinato de Walter, la familia de Ollarse busca recomponer su vida. Walter padre me cuenta que hubo varios mensajes que lo ayudaron a darle un significado distinto a la muerte de su hijo. El primero llegó el día del entierro. Al final, una de mis sobrinas viene y me dice: tío, hay 2 chicas que quieren conversar contigo. Se acercaron. Entonces yo les hice una pregunta, le dije: ¿dónde conocieron a Walter? Me dice: nosotros lo conocimos en el estadio porque estábamos en el palco vecino. Y su hijo pasa por nuestro palco gritando que habían mujeres y niños, él pasa a defendernos. Pocos días después, Walter Ollarse, padre, recibe una invitación que cambiaría su vida. El gobierno regional de Callao me invita. Estamos hablando muy pocos días después del asesinato. Y cuando me invitan a dar esa charla me dicen: señor Ollarse, este es un grupo de gente que acaba de salir de la cárcel, están consumiendo drogas, son delincuentes y necesitamos que usted les dé una charla. Y mi pregunta fue: ¿qué les voy a decir? No estoy preparado para hablar con esta persona. Entonces le digo: háblales con el corazón. Y esta primera charla me acuerdo clarísimo. Les hablé de lo que yo sentía. Les hablé del dolor que había generado. Y fue increíble porque esta gente que, digamos, con muchos resentimientos con la vida, con ellos mismos, me di cuenta que me abrieron su corazón. En el 2016, en una segunda instancia judicial, se reafirmó la culpabilidad de David y Payet, pero se le rebajó la pena a 25 años. Yo creo que sí hubo una lección para la sociedad muy importante, ¿no? Y que los 35 o 25 no me hubieran devuelto a mi hijo. Lo importante es que sirva la muerte de mi hijo, que sirva para algo, para transformar nuestra sociedad. Si tú me preguntas a mí, que es una pregunta que yo hago en casi todas las charlas, si yo soy una persona feliz, Walter Ollarse, a pesar del asesinato de su hijo Walter, es un hombre feliz. Yo soy una persona feliz. Yo valoro lo que tengo.
mi hija, que es una mujer espectacular, mi pareja, mi familia, mis hermanas, o sea, y por eso es que soy una persona que estoy sano. Hoy, los clásicos en Perú se juegan únicamente con hinchada local. Las barras no pueden llevar al estadio bombos ni banderolas. Las autoridades han prohibido estos instrumentos para evitar peleas y robos entre hinchas. Por su parte, Walter Oyarce continúa su lucha contra la violencia en los estadios. Así como él ha podido perdonar, aspira a que las barras de Universitario y Alianza Lima se puedan perdonar también. Finalmente, ser rivales no los hace enemigos.